Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por asistir a este seminario. Yo soy Arantzazu Blanco, que soy de la Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria. Estamos investigando junto con Inmaculada de Universidad de Extremadura y junto con UVEG y con la cooperativa italiana Grupópolis, este fenómeno de la violencia económica, y lo que vamos a ver a continuación van a ser los indicadores, como decía ahora mismo Inmaculada, que hay como una serie de indicadores que se pueden producir durante la relación de convivencia que nos puede dar la alarma. En este caso nos vamos a centrar más bien en cómo estos indicadores se producen también sobre cuando ya se ha terminado la convivencia. Entonces, comentar en primer lugar, puedo proponer en contexto del proyecto, que el objetivo del proyecto es investigar sobre la violencia económica, cómo se produce, qué factores la determinan, pero también proponer medidas y acciones para prevenirla y para combatirla. Puedes pasar. Em, En cuanto a las fuentes de las que bebemos en nuestra investigación, pues hay varios papers, varios artículos y varias investigaciones que ya han sido publicadas en el ámbito del abuso económico. Por ejemplo, el de Adams y Adrien en 2008, el de Erickson y un Mestic en 2017, etcétera. Podéis encontrar en nuestra página web más referencias al respecto. Tenemos una sección para ello. Concretamente, en nuestro caso, hemos utilizado la escala de abuso económico, el Scale of Economic Abuse, que publicaron principalmente Postmus y Adams, y que tras una primera escala realizada en la cual se investigó y se entrevistó a diferentes mujeres, se llegó a una segunda escala que es el SEA12, que es una reelaboración de la escala con solamente 12 elementos. Puede pasar. En cuanto a la definición de la violencia económica, esta se ha definido en 2008 por Patricio Alamendi como las acciones o omisiones de una persona agresora que afectan a la supervivencia económica de la víctima y que se manifiestan a través de limitaciones encaminadas a controlar los ingresos y la libre disposición de los recursos económicos. ¿Qué tiene esto como consecuencia? No solamente este control del ingreso y esta dificultad de acceder a recursos económicos, sino también la dificultad de salir de una relación de abuso, ya que las mujeres muchas veces no son independientes, no tienen la forma de salir porque dependen económicamente de la persona agresora. ¿Cómo hemos investigado? Pues la forma que hemos tenido de investigar ha sido seleccionar una serie de mujeres para unas entrevistas. Para ello se realizaron 16 entrevistas personales en profundidad que reflejaban 16 historias de vida. 8 mujeres de las entrevistadas no tenían una historia declarada de violencia de género ni estaban adheridas a programas de intervención y pudimos contactar con ellas y lo agradecemos también desde aquí, aprovechamos para agradecerlo, a través de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón de Madrid. En el otro caso, en el otro grupo, que eran 8 mujeres con historia declarada de violencia de género y que participaban en programas de intervención en violencia de género, las pudimos contactar a través de la Asociación Carla Vive, que está en Asturias, y la Casa de la Mujer de Torrent, que colaboraron pues, proporcionándonos el contacto y realizando las entrevistas para este estudio. Una condición necesaria, ya que lo que queríamos estudiar era el impacto sobre las mujeres y también sobre los menores, era que las mujeres entrevistadas debían de tener hijos. Seleccionamos diferentes perfiles en función de la edad, del nivel de estudios que tuvieran y también del tiempo que llevaban también separadas. Puede pasar la presentación. Después de estas entrevistas en profundidad, que nos permitieron depurar bastante el cuestionario,
realizamos una encuesta más amplia a 480 mujeres. 240 de estas mujeres, de las cuales 120 estaban en España, no tenían historia declarada de violencia de género ni estaban adheridas a programas de intervención, que en adelante, en las siguientes diapositivas, están representadas con este corazón completo, y las otras 240 mujeres con historia declarada, 120 de las cuales estaban en España y las otras 120 en Italia, sí que estaban adheridas a un programa de intervención en violencia de género. La veréis representada con este corazón roto en las siguientes diapositivas. Como en el caso anterior, queríamos ver el impacto sobre los menores, con lo cual las mujeres entrevistadas, una de las condiciones era que tuvieran hijos. ¿Puede pasar? Vale. Los tres factores o los tres ámbitos que ya fueron descritos por Posmus y por Adams en sus artículos, en sus trabajos, fueron el control económico, la explotación económica y el sabotaje laboral. Es decir, hay preguntas que se dedican a explorar ese control económico, factores o rasgos de control económico. Hay preguntas de cuestionario que se dedican a explorar el ámbito de la explotación económica y otras preguntas que van orientadas a investigar sobre el sabotaje laboral. En este caso, como decíamos, nos vamos a centrar en cuando ya se ha acabado la relación, cuando ya no hay convivencia. Puedes pasar. Vale. A continuación vamos a ver ya lo que son los resultados. Es un resumen con los resultados más significativos de esta entrevista, ¿vale? Entonces, comentar en esta primera diapositiva que, bueno, en todas las diapositivas que vamos a ver de resultados, nos vamos a enfocar sobre todo en las mujeres en España. Uno de los factores, ¿has pasado? No, no me la pasé. Aquí, perfecto, gracias. Vale, una cosa muy significativa es que las mujeres que no habían sufrido violencia económica nunca habían tenido que responder tras separarse de cómo se gastaban el dinero. Es decir, un 70% sus exparejas nunca les había preguntado cómo gastaban el dinero. Mientras que una suma al final que no llegaba ni a un tercio habían tenido que responder. Tenemos que tener en cuenta que hubo un pequeño porcentaje de mujeres que no querían responder o que no procedía la respuesta, la pregunta, porque no tenían ningún tipo de relación con su pareja. Sin embargo, si nos fijamos en las mujeres de la derecha, que sí que habían denunciado violencia económica, que estaban en un programa de intervención, solamente un 17% decían que nunca habían sido preguntadas. Es decir, que en su amplia mayoría sus exparejas les habían preguntado en cómo gastaba el dinero. Esto, aparte de implicar un control económico que siguen sufriendo incluso después de la separación, en algunos casos también está relacionado con que la expareja culpa de alguna forma a la mujer de no administrar el dinero para evitar pagar la pensión de jubilación. Oye, es que eso lo estuvimos viendo en las entrevistas. Oye, ¿en qué te estás gastando el dinero que no te llega con, con lo que te pasó o con lo que no te pasó o como que no lo estás haciendo bien? Puedes pasar. En la segunda pregunta de control tras la separación se refiere a los retrasos en el convenio de separación, de las cantidades acordadas en los convenios de separación. También en este caso podemos ver que hay una notable diferencia entre las mujeres que habían sufrido o que estaban en un programa de intervención por violencia de género y las que sí que lo estaban. Las que no lo estaban tenían un porcentaje menor de aquellas que habían declarado que es retrasos en el pago de los convenios de la separación, de las cantidades acordadas, pero es que incluso en las mujeres que no habían denunciado que no estaban en el programa, llegaba al 40,8%. Y en el caso de las que sí que habían denunciado, de las que se habían denunciado y si estaban en un programa, este número alcanzaba el 70,6%.
Hay que destacar también que había un porcentaje que no procedía porque no tenía que pagar nada, pero aún así se observa una notable diferencia. En la siguiente pregunta vamos más allá de lo que son los gastos del convenio de separación. Vamos a lo que son los gastos extraordinarios. Son los gastos, por ejemplo, gastos médicos para conseguir material escolar, para actividades de ocio, actividades extraescolares. En este caso vemos que la diferencia es incluso más notable, porque solamente entre las mujeres que no habían denunciado esta violencia de género o no habían tenido esta historia, el 35% decían que sí, que la expareja se hacía cargo de estos gastos. Y un 45%, que ya es notable, denunciaban que no, que su pareja no se hacía responsable de estos gastos. Hay un porcentaje similar en ambos grupos que decían que no procedía porque posiblemente se habían separado hace poco y no ha habido todavía gastos extraordinarios. Puedes pasar. Esto que estamos poniendo en esta diapositiva se refiere a frases de las mujeres que habíamos entrevistado en los diferentes grupos que reflejaban en las entrevistas cómo habían vivido este control económico. Por ejemplo, una de ellas decía que la expareja tenía una orden judicial de que tenía que poner la pensión alimenticia y que aún así tardó 4 o 5 años en empezar a pagarla. Otro factor o otro rasgo bastante significativo en las mujeres que habían sufrido violencia de género, concretamente, era cuando tienen, por ejemplo, un gasto común o un préstamo común, mantener el control sobre ciertas decisiones económicas, como por ejemplo, pues si siguen teniendo una hipoteca en común, pues negarse a renegociar las cuotas o negarse a renegociar el préstamo, porque de esa forma atan a la mujer a sus condiciones, incluso después de separados. Lo cual implica, como vamos a ver a continuación, una serie de impactos sobre la mujer, como por ejemplo una cierta explotación económica incluso. Puedes pasar. El segundo factor, como decíamos, es la explotación económica tras la separación, como por ejemplo a través del acceso a las cuentas que puedan tener en común. Aquí es notable la diferencia entre ambos grupos. Las que no habían denunciado decían que sus exparejas nunca habían intentado acceder a las cuentas y solamente se ve que un tercio habían intentado en algún momento acceder a las cuentas. Y de esas mujeres, de ese tercio, incluso había un porcentaje bastante elevado, mayoritario, que dice que no procede porque no tienen ninguna cuenta en común. Sin embargo, si nos vamos a las mujeres que sí que habían estado en un procedimiento, en un programa contra la violencia de género, vemos que estas proporciones se invierten completamente. Solamente un 17% dicen que la expareja nunca había intentado acceder, es decir, la mayoría afirma que sí que había intentado acceder, y aunque hay un 32%, perdón, que dicen que no procede porque no tenían una cuenta en común, podemos ver que en la mayoría de los casos sí que desde raramente a menudo, incluso siempre, ha habido un intento de acceder a cuentas en común para extraer dinero para sus propios gastos, los de la expareja, a costa del trabajo de la mujer. Puede pasar. La segunda pregunta que queríamos destacar en cuanto a la explotación económica ha sido esta, que es relativa al impacto de los impagos en la vida de los hijos, concretamente a actividades, ya sea actividades de ocio, actividades extraescolares, actividades para, por ejemplo, de apoyo escolar, que también le supone a las mujeres, por un lado, que se liberan un poco del trabajo de cuidados en algunas ocasiones, que pueden dejar a los hijos en algún sitio, pero también condiciona la vida de los hijos, porque pueden tener reducido acceso, pues, por ejemplo,
apoyo escolar, que les permita estudiar, que les permita desarrollarse académicamente. Y aquí pues, tenemos también una gran diferencia entre las mujeres que no habían sufrido violencia económica y las que sí. Las que no habían sufrido violencia económica, solamente en un 10% de los casos habían tenido que renunciar a las actividades, mientras que en el caso de las que sí que habían estado sufriendo violencia económica, habían estado en el programa de intervención, y llega casi a la mitad los hijos que habían tenido que renunciar a esas actividades. También es importante destacar en esta pregunta que en muchas ocasiones, en el 36% en el caso de las mujeres que no habían sufrido violencia y en el 23,5% en el caso de las que sí, era porque la mujer tiene que asumir de forma única estos gastos, es decir, le supone, tiene que asumirlo en exclusiva, con lo cual le supone un endeudamiento, un estrés adicional. Y también se cabe destacar un pequeño porcentaje que es porque no hay como una respuesta tácita. Lo que dicen es que a veces sí y a veces no. Dos ejemplos que tenemos de declaraciones de explotación económica, en este caso, es, por ejemplo, que las mujeres, como decíamos, sufren más estrés. Una afirmaba que estaba condenada a no tener vacaciones, que podría tenerlas, pero entonces los niños no podrían realizar actividades, tendrían que renunciar. Por ejemplo, si son más de un hijo, pues les obliga a la mujer posiblemente a tener que elegir cuál va a recibir la actividad complementaria. Y en otros casos la explotación económica pues también se produce porque el marido, la expareja, pretende que la mujer pague ciertos gastos extraordinarios de forma única, incluso, pues, por ejemplo, gastos de transporte cuando tienen que ir de un sitio a otro, cuando tienen que cambiar el periodo de custodia, etcétera. Y esto incluso muchas veces con condiciones laborales bastante pobres o incluso cuando no tienen trabajo. Puede pasar. Y finalmente, el tercero de los factores que comentaban Adams o que señalaban Adams y Postmus era el sabotaje laboral, que tras la separación también hay cosas que las exparejas hacían para evitar que la mujer fuera a trabajar o que se desarrollara su currículum. Mientras que durante la relación esto podía verse en forma de amenazas o en forma de no, tú no puedes trabajar, cuando ocurre la separación, este hecho se produce de otras formas. Por ejemplo, en las mujeres que no habían sufrido violencia económica, un 25%, que es aproximadamente es un cuarto de las mujeres, decían que no, que nunca su expareja había hecho nada para evitar que fueran a trabajar. Pero llama la atención que incluso en este grupo de mujeres que no hayan sufrido violencia de género, hay una amplia mayoría que dice que sí, que aunque fuera raramente, esto se había producido, y un pequeño porcentaje, solamente un 11%, que decían que no procedía, pues bien porque no trabajaba o bien porque no hacía entrevistas de trabajo. En el caso contrario, pues vemos que la proporción era mucho mayor. Puedes pasar. Y en esta última pregunta, otra forma que tienen las exparejas después de la relación de interferir o realizar este sabotaje laboral es interferir en el rendimiento laboral, pues a través, por ejemplo, de lo que sería el acoso laboral, acudir al puesto de trabajo de la mujer, también obligarla a ella a asumir, coger una excedencia que él no se va a coger, etcétera. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el caso de las mujeres que nunca habían tenido violencia, que el 75% de los hombres, de las exparejas, nunca habían hecho nada para interferir, mientras que este número se reducía mucho en las mujeres que habían sufrido violencia, que sí que habían sufrido esa violencia, que la habían denunciado y estaban en un programa que, como podemos ver, es 47%, prácticamente la mitad, que decían que nunca. Es decir, el resto de las mujeres, excepto un 11% que no trabajaban, con lo cual no procedía,
que era muy similar en ambos grupos, habían sufrido acciones de cualquier tipo, pues bien que acoso, bien llamadas, bien cualquier otra actividad que las impedía trabajar incluso después de la relación. Puede pasar. Dos ejemplos que tenemos aquí de frases es, como estábamos diciendo, que la expareja, el exmarido, a veces tenía que hacer cursos en el extranjero y la mujer tenía que renunciar a su carrera o a su trabajo para dedicarse a los cuidados, mientras que al contrario, esto muchas veces no se planteaba. En el caso más extremo, incluso tenemos acoso laboral, como una mujer que decía que su expareja se dirigía al sitio donde ella estaba trabajando, le montaba un Cristo en medio del trabajo para intentar que ella perdiera el trabajo, para hacerla quedar mal con el jefe y que ella perdiera el trabajo. Esto sería el caso más extremo. Aparte de estos resultados, que este es solamente un resumen con los resultados más reseñables, podéis encontrar los informes que hemos elaborado con los resultados completos tanto en la página web del proyecto como en el Observatorio de Violencia Económica de Género, que están ambos unidos a la página web. Si alguien no tiene acceso, se lo damos a continuación al final del seminario, os ponemos el enlace aquí en el chat para que podáis acceder. Y bueno, aquí dar las gracias a todos en nombre de Inmaculada, que es la coordinadora del proyecto, y en mi propio nombre y en el nombre de todos los compañeros que estamos investigando, por asistir y para que estos resultados pues, puedan servir, como estaba diciendo muy bien Ana Alcázar, para que sirvan para que las acciones, conociendo los resultados académicos, sirvan para tomar acciones en todos los ámbitos que haya que tomarlos, no solo legal, sino también social.